Fue hace unas 3 semanas. Yo estaba en Google buscando algunos sitios divertidos para mirar y encontré durante mi travesía un curioso imageboard. Todas las personas que publicaban mensajes en aquel lugar parecían haber establecido entre ellos un lenguaje encriptado, puesto que la gran mayoría de sus conversaciones eran tonterías que aparentaban carecer de sentido. Entre aquellos mensajes, puedo destacar el siguiente, y yo los vi esta noche. La propiedad nos levantamos en alto. 99-92, 40-28 el rey baja. Esa era una frase que usaban repetidamente, el rey baja. Al principio pensé que debía tratarse de alguna de esas clásicas tácticas de spam, por la cadena de números que precedían a dicha frase, pero su uso empezó a ser demasiado constante y errático como para serlo realmente. Habían muchos errores ortográficos y los números no parecían ser escritos de forma aleatoria. Tras unos minutos de una larga y tendida reflexión, tomé una decisión. ¿Qué más da? Voy a ver qué ocurre con este sitio. Posteé en lo que parecía ser un board random, muy parecido a /b/, ya que no había ningún tema discernible entre las imágenes y los posts. Escribí lo siguiente: hola, soy nuevo por aquí y me gustaría iniciar un hilo divertido. A continuación les pedí que publicaran las imágenes más graciosas que tuvieran. La falsa creencia de que lo vivido anteriormente no afectaría al post que había publicado hace unos pocos segundos se desvaneció rápidamente, pues minutos después de haberlo subido, múltiples mensajes con aquella encriptación no se hicieron esperar. Recuerdo muy bien el comentario que lo desencadenó todo. Este decía: me alegro de verte. Únete a la ayuda. Ayuda. A partir de los siguientes comentarios empezaron a adoptar un tono demasiado extraño. Me dijeron que no le diera mucha importancia y que ignorara aquellos injertos. Asumí que debía tratarse una broma interna de aquel sitio web. Sin embargo, pese a aquellos breves intentos de tranquilizarme, no podía dejar de pensar que aquellas personas hablaban como unos verdaderos desquiciados. Posteaban lo que parecían ser números y letras al azar, incluso caracteres propios de diversas lenguas. Algunos pocos parecieron ser rusos y de Oriente Medio, aunque también parecían haber caracteres chinos y coreanos. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Entonces volví a ver la frase. Primero una secuencia aleatoria de números y luego, el rey baja. Después de eso, la electricidad de mi hogar se cortó súbitamente. Pasé de encontrarme protegido por la cálida luz que desprendían mis aparatos eléctricos a encontrarme inmerso en la más fría y desasosiega penumbra. No pude evitar que una fuerte sensación de pánico se adueñara de mi cuerpo. Fui a revisar el cuadro eléctrico de mi hogar lo más rápido posible. Todos los interruptores habían saltado simultáneamente. Tras volverlos a colocar en su posición inicial, la energía regresó en cuestión de segundos a mi vivienda. Cuando regresé a mi habitación, la pantalla de mi computadora había sido conquistada en su totalidad por la imagen de un extraño niño. Este tenía facciones caucásicas, pero no tendría más de 10 años. Volví a mi asiento, desconcertado, pero la curiosidad que tenía era mayor que el temor que me ocasionaba aquella atípica situación. El chico dibujó en su rostro una tétrica sonrisa y empezó a hablar, pero no lograba oír nada de lo que decía por el leve tono de su voz. Mis altavoces estaban encendidos, así que decidí subir el volumen. Sin embargo, apenas podía oír lo que decía o, más bien, murmullando. Pese a subir el volumen al máximo, el resultado seguía siendo el mismo, solo lograba oír un leve susurro. Los labios de aquel infante empezaron a moverse lentamente.
Acerqué mi oído todo lo que pude al altavoz para intentar entender lo que decía. Aprovechando esa leve bajada de guardia por mi parte, aquel niño emitió con todas sus fuerzas un estruendoso y aterrador chillido, semejable a los que podrían emitir una entidad demoníaca. Tras alejarme de mi escritorio por culpa del dolor que ese grito había ocasionado en mis tímpanos, me percaté de que en mi ordenador ahora se reflejaba la imagen de aquel niño llorando. Ahora de sus ojos emergían inmensas cascadas de tonalidad carmesí mientras sus brazos trataban de arrancar la piel que cubría su pálido rostro. La luz volvió a cortarse repentinamente. Nuevamente los interruptores del cuadro eléctricos habían saltado. Cuando regresó la electricidad, todo había vuelto aparentemente a la normalidad. Después de que mi ordenador ejecutase una inspección para comprobar los archivos del sistema, tras haberse apagado de una forma abrupta antes, la imagen de aquel niño había desaparecido y no había vuelto a aparecer. Mi sensación de tranquilidad se vio mermada rápidamente por una serie de correos electrónicos que empezaron a inundar mi bandeja de entrada. Eran extremadamente crípticos porque estaban llenos de números aleatorios, casi como ocurría con aquellos posts. Para mi sorpresa, entre todos esos mensajes había uno que estaba escrito, o al menos traducido, a mi lengua natal. Este solo contenía las siguientes palabras: solo pásalo. Pásalo. No sabía qué pretendía advertirme con ello. Presa del pánico, me levanté a tomar un vaso de agua, pero lo que hallé en mi cocina hizo que realmente me muriese de miedo. En el techo de aquella sala colgaba un raquítico hombre, cuyo cuerpo se balanceaba errática y gentilmente. Asimismo, en una de las paredes se hallaba escrito con sangre seca el siguiente mensaje: el rey baja. Sin embargo, como si de un sueño se hubiera tratado, cuando aparté brevemente la mirada de aquella escena, todo lo que había atestiguado se había desvanecido. Para mi desgracia, esta clase de situaciones continuaron durante varias semanas. Todo esto me estaba superando, sentía como mi cordura iba mermando cada día que pasaba, pronto cedería a la más vil locura. Tomé la drástica decisión de tratar de regresar al Borg que lo empezó todo, con la mínima esperanza de encontrar un remedio contra este augurio, pues temía que de continuar así terminaría acabando con mi vida o solicitar mi desesperado ingreso en el manicomio. Fue en ese momento cuando encontré un post en inglés escrito con cierta coherencia, que decía: pasa del rey, pasa del rey. Desafortunadamente el hilo se eliminó antes de que siquiera yo pudiera verlo. Decidí crear de nuevo uno nuevo, y cuando empecé a teclear, las palabras que previamente había pensado no coincidían con las que se mostraban en la pantalla. Mis dedos parecían tener mente propia. Escribí dos cosas: HGHSUTHS y 491, 8484 el rey baja. Entonces, de algún modo, me di cuenta. Lo estaba transmitiendo. Tras ello, todas aquellas extrañas y bizarras alucinaciones se detuvieron. Aprendí a estar seguro. Lo siento mucho por ti. HAKKSITMS 4491, 9174 el rey baja. Creyentes, muchas gracias por haber visto este video. Dale like, comenta, suscríbete y comparte. Eso ayudaría mucho al crecimiento de este canal. Sin nada más que decir, nos vemos y recuerda